El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Acercando Esquinas. Este es un programa muy bonito que tiene la Asociación Palco y que venimos desarrollando en alianza con la Corporación Región desde el año pasado, conversando de distintos temas de ciudad, porque nos interesa hablar sobre lo que pasa en las esquinas de la ciudad y que usualmente la gente no cree que todos estos temas tengan que ver con lo que nos pasa en la vida cotidiana y definir por dónde se traza una ruta de bus o dónde se construye un parque o qué pasa con mi vivienda. Es algo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la planeación del territorio y con un tema muy específico que vamos a tratar hoy, que es el modelo de ciudad. Entonces ya nos vamos a ir adentrando un poquito al tema del modelo de ciudad. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal, hago parte del equipo de la Corporación Región y hoy tenemos unos invitados y unas invitadas muy especiales en este programa Acercando Esquinas. Nos acompaña Jorge Pérez. Ahorita yo les voy a presentar un poquito más a cada uno, solo se los voy a nombrar para quienes nos escuchan a través del dial 101.4 de la FM. Entonces tenemos a Jorge Pérez, tenemos a Hasblady y tenemos también al profe Luis Fernando. Vamos a conversar hasta las 6 de la tarde y la idea es que esto sea un espacio muy ameno y las personas que nos escuchan a través de el dial FM también les invitamos a que se conecten en el canal de YouTube y nos sigan pues en la conversación en vivo. Te les decía, nuestros invitados e invitadas, tenemos a Jorge Pérez, él es arquitecto, urbanista, ha sido director de planeación también y subdirector del área metropolitana. Tenemos a Hasblady, ella es politóloga y es docente de la Universidad Nacional. Y tenemos también a Luis Fernando González, que Luis Fernando es arquitecto constructor con maestría en estudios urbanos regionales y hace parte de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional. Bueno, bienvenidos, bienvenida, Has, muchas gracias Hola. Por aceptar la invitación. Entonces, vamos a empezar. Vámonos de una. Miren, nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo en la ciudad, pues o algunas personas vienen escuchando que hay un modelo de ciudad, que hay un modelo Medellín, también hemos escuchado alrededor de Antioquia como la gran esquina. Hay como una idea de una ciudad estructurada, de una ciudad planeada, pero no solo desde el lado urbanístico, también eso implica unos asuntos más sociales, unos asuntos más, digamos, desde la seguridad ciudadana, desde el espacio público. Y también hemos venido escuchando que hay un modelo en crisis. Y si no sabemos qué es ese modelo de ciudad, no entendemos qué es ese modelo en crisis. Entonces, a mí me gustaría mucho invitarles a abrir como esta conversación acercándonos a un poco de qué es este modelo de ciudad, de qué hablamos cuando decimos que tenemos un modelo de ciudad. Y profe, me gustaría preguntarle si nos puede como ayudar a comprender un poco como esa idea, qué significa hablar de modelo de ciudad y qué es un modelo de ciudad. Tremenda pregunta. El que iría a iniciar a responder sería Jorge. Que ha estado muy la culpa, ¿o qué? Que ha estado muy metido en todas estas todas las propuestas de planeación en las últimas ni siquiera años, ya décadas, porque ha sido allí muy activo, muy juicioso. Pero digamos que hay más, el modelo de ciudad es más un imaginario y una posibilidad que una realidad. Nosotros pasamos de un modelo imaginado de Medellín futuro en la década del 10 a un modelo que es un fantasma, que es el modelo del Gran Medellín futuro,
a otro que fue el modelo del plan piloto del 48-51, que se convierte en plano regulador en el 58 y que termina siendo el modelo de ciudad viario que todavía sigue predominando. Después de esa idea muy general, muy vaga, porque una cosa fue lo que pensaron los arquitectos y urbanistas en los proyectos, porque hay una distancia entre el plano y otra en la realidad territorial. El mismo José Luis Sert vino después de haber estado del 48 al 51, en los años 70, y dijo, esto no fue lo que nosotros pensamos, porque entre ese plano ideal y la concreción en el territorio hay todo un proceso de gestión, y en el proceso de gestión, y eso lo sabe muy bien Jorge, que le ha tocado ver cómo se van derivando en las gestiones y en el juego de intereses para desvirtuar muchos enfoques. Y no hay un modelo, pero sí hay una nueva forma aspiracional, que es lo que yo llamé en un libro por allá las ciudades del POT, las ciudades de los planes de ordenamiento territorial, que también fue un sueño que en general en Colombia han fracasado. En términos generales, los planes de ordenamiento territorial han servido para llenar volúmenes, cumplir normas y definir otras cosas, pero muy poco concretado en el territorio. Entonces, el último, digamos, imaginario, aspiracional, son los planes de ordenamiento territorial, y en el caso concreto de Medellín, es el plan de ordenamiento territorial de la revisión de las versiones anteriores del 2014, que ya cumplió un tiempo y que debe revisitarse y revisarse y plantear una nueva concepción, no solo urbana, sino territorial de Medellín, porque también esa es una idea equívoca, pensar que solo es en el sector urbano y no en todo el territorio del municipio, del que era municipio de Medellín, y en ese POT, y que hoy es el distrito de Medellín. Distrito Medellín. Claro, hay justamente para Jorge, pues a mí me gustaría, o sea, cuando hablamos de ese ordenamiento territorial en Medellín y específicamente de los últimos POT, hay como unos énfasis que uno podría identificar, ha tenido ese ordenamiento territorial, y es como todo el tema de urbanización en bordes, ¿cierto? Como todo lo que toca el área rural de Medellín, pero también el crecimiento hacia adentro, entonces la densificación, la priorización del espacio público en una ciudad en donde tampoco tenemos mucho espacio, entonces, ¿qué significa pues también esa priorización del espacio público? Y hay otra característica que uno podría identificar, bueno, tal vez ustedes puedan identificar otras, que tiene que ver con el sistema integrado de transporte. Y yo quería pues como preguntarte, ya que has estado en todo este tema de planeación, ¿cuáles han sido para vos los aciertos y los desaciertos como de este modelo? Y sobre todo pues como teniendo en cuenta estos énfasis, digamos, que nos ha faltado, se ha cumplido, qué queda todavía como en punta, como problematizar un poco. Defina universo de 3 ejemplos, que no tienen 2 minutos. No, mira, a mí me gustaría agregar a lo que dijo Luis, un primer punto que quisiera mencionar en público, y es que qué bueno que estemos conversando sobre esta ciudad, porque las conversaciones en los momentos en que han ocurrido han generado muchas cosas buenas en esta sociedad. Y hemos perdido mucho la conversación y mucho desde el sector público el interés de que la ciudadanía se congregue a conversar sobre el futuro de la ciudad. Y en eso ligo con lo del modelo de ciudad, porque es que el modelo de ciudad no es más que un imaginario colectivo que se concerta y que a veces se consensúa entre muchos diferentes intereses y grupos de acción en el territorio, porque nosotros somos una ciudad muy compleja, muy compleja, que ha vivido realmente historias casi inverosímiles. Pero además somos muchas ciudades y muchas ciudadanías y muchos grupos sociales muy distintos y muy diversos. Yo recuerdo una anécdota que a mí me da mucha risa, y es que cuando estábamos en la discusión del POT del 2014,
un día ya estábamos hasta la coronilla y yo me levanté y le dije a alguien del gremio constructor, le dije, mira, ¿sabes qué? Es que al final y al cabo, que no les guste a ustedes el POT, quiere decir que lo hicimos muy bien. Porque es que el POT no es para los constructores. El POT es para los constructores, el POT es para la economía informal, el POT es sobre el medio ambiente, el POT es sobre el transporte, el POT es sobre la vivienda, el POT es sobre muchas cosas. Entonces, al final, para responder y no quedarme hablando de cosas, un modelo de ciudad es un acuerdo de la sociedad alrededor de sus grandes preocupaciones, de sus grandes anhelos y de sus grandes dificultades. Y en eso este es un valle que tiene unas características muy interesantes, porque desde el punto de vista geográfico y ambiental el territorio te obliga. O sea, aquí no hay que ser ningún genio de la planificación para entender la configuración de este valle este-oeste con el río de sur a norte y unas características topográficas muy homogéneas que te definen ciertas características que hay que entender. El problema de la poquita o mucha flora y fauna y biodiversidad que todavía nos queda, ahí está. Somos un 70%, 60 y pico, 70 y pico % de suelo rural. Y entonces el plan de ordenamiento y el modelo de ciudad tienen que considerar eso como un asunto fundamental. Pero lo otro es que no somos una ciudad. Somos un distrito o un municipio dentro de una gran aglomeración urbana o un gran metrópoli que es el Valle Metropolitano. Entonces también hay que pensar en el Valle Metropolitano porque lo que pasa en Medellín define mucho de lo que pasa en lo metropolitano y mucho de lo que pasa en lo metropolitano define cómo es Medellín. Entonces, contingencias ambientales, crisis de empleo, una enorme población informal, y esa es una realidad. Los modelos de ciudad y los POT se formulan para el sector formal prioritariamente, pero la realidad es que esta ciudad se construye más de la mitad desde la informalidad o precariedad o pobreza o grupos ilegales o urbanizadores piratas como los llaman algunos o muchas dinámicas muy complejas. Aquí los combos mandan más que el alcalde o que el consejo de la ciudad. Entonces aquí tenemos una cantidad de cosas que cuando se habla de un modelo de ciudad y de un POT, 18.000 horas como esta son poquitas para poder hacer un programa medianamente interesante, pero buenísimo que hablemos de eso porque es necesario que la gente lo entienda y lo empecemos a liderar colectivamente mucho más que nunca. Bueno, si ya tenemos como una mediana base de lo que estamos acordando sobre un modelo de ciudad y ustedes pues han tirado como algunas puntadas de unas ideas, unos conceptos, tú decías pues hace poco como es como una construcción de manera colectiva. Entonces digamos que llegamos a un acuerdo, eso es un modelo de ciudad. Les voy a invitar a que hagamos una pausa porque les quiero preguntar qué pasa cuando entonces ese modelo de ciudad que se piensa el desarrollo, el crecimiento, se encuentra como con estas realidades, no hay para dónde crecer, hay unas economías informales, hay una premisa que siempre se ha dicho y es que el modelo de ciudad de Medellín ha generado crecimiento de la economía, pero donde se ha concentrado también esa distribución de las riquezas, cuando todavía tenemos cifras de pobreza e inequidad en la ciudad. Entonces, vayan pensando cómo vamos a resolver esa pregunta y vamos a una breve pausa. Te va a tocar hablar a vos. Cada acción tiene su reacción. En La Esquina Radio contamos todo lo que ocurre cuando haces algo bueno por tu ciudad. Cuéntanos, ¿qué es eso bueno que haces por Medellín? 305-305-1745. La Esquina Radio. Bien, entonces regresamos y efectivamente yo quiero empezar contigo retomando qué es lo que está en crisis.
cuando hablamos, si nos ponemos de acuerdo en que el modelo de ciudad tiene que ver como con esa idea, con esos conceptos que acordamos como ciudad, pero nos encontramos estas otras problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis o cómo seguir pensando ese modelo de ciudad y cómo seguir construyendo un anhelo, como decía Jorge, un anhelo además donde estén gran parte de los territorios? Este modelo también ha excluido territorios. Entonces, bueno, por ahí, ¿cómo afrontar esa crisis? Yo antes quiero decir que resolver preguntas que tienen que ver cómo vamos a hacer para vivir juntos son preguntas esencialmente políticas, ¿cierto? Entonces un modelo de ciudad es una decisión política que tendrá justificaciones técnicas, pero todo lo técnico se ve con gafas de políticas, del mundo que queremos, lo que consideramos importantes, los intereses que favorecemos por otros o esa pretensión de hacer un equilibrio, ¿cierto? Y que lo que logramos en este lado se pasa a este lado, esa pretensión es siempre política. Y eso es importante tenerlo a la hora de entonces hacer la pregunta de tantos años después que está en crisis en Medellín. Y ahí creo que el modelo es una hipersimplificación de Medellín, tú lo decías, acá habitamos múltiples Medellines, ¿cierto? Múltiples con intereses y con situaciones que a veces son contradictorias. Pero definitivamente cuando hay que formalizar o simbolizar esa decisión política, unos ganan y otros pierden. Porque la realidad es compleja, los recursos son limitados, las expresiones de poder también son diferenciadas. Entonces, tal vez hemos hipersimplificado la lectura de Medellín y todos nos hemos creído este cuento de Medellín es... Yo creo que todos tenemos eso como memoria. Medellín es la más innovadora. Cuando uno sale a representar a la ciudad fuera del país, eso es impresionante. Tú como me imagino que lo has sentido. Entonces creo que nos ha faltado un poco de entereza democrática y capacidad para entender los efectos no chéveres de las decisiones que hemos priorizado. Y en ese sentido Medellín es una ciudad con unos recursos importantes, o sea, el presupuesto de Medellín es del orden de los 8.4 millones, quien le sigue en presupuesto es Cali y son 2.7 si no me falla la memoria, y después de eso los municipios categoría 3 o 4 son 1 billón a lo sumo. Un municipio promedio en Colombia, que son el 90%, tiene un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Eso es lo que se gasta en promedio la Secretaría de Juventud de Medellín. Yo recuerdo una estadística que conocí cuando trabajé en planeación, que per cápita, el presupuesto per cápita de inversión social en Medellín era 20% más que en Bogotá. Exactamente, Medellín tiene 30.4 billones, pero son 8.7 habitantes. Medellín es una ciudad con muchos recursos. Además tiene el conglomerado. Cuenta, y el presupuesto son 8.4 billones, pero el conglomerado son 52. Exactamente, no estoy teniendo en cuenta. Y EPM se aporta una fortuna a la ciudad. Luego, no puede ser que en Medellín tengamos gente que no tenga conexión al agua en pleno siglo XXI, o comida diaria, o que teniendo el mejor sistema de transporte público, para una persona le tome 4 horas llegar a su trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que eso es un sinsentido, hablando en términos del siglo XXI, y uno podría decir, cada vez que una persona aguanta hambre en Medellín, sufre en el transporte público, se toma más de, o la mitad de una jornada laboral para transportarse, que un niño o una niña no tiene acceso a un parque o no tiene capacidad de desarrollar sus capacidades cognitivas, entramos en crisis. Es increíble. Pero entonces, miren, ustedes son los expertos en este tema y yo voy a ser del lado de la ciudadanía. A mí me cuesta mucho entonces entender cómo construimos un anhelo colectivo sobre, por ejemplo, en estos días yo veía en redes una campaña que decía todos tenemos las mismas 24 horas y debajo entonces habían como una frase que decía yo me demoro 4 horas para llegar al trabajo, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir, entonces no todos tenemos las mismas 24 horas. Hoy, por ejemplo, tenemos unas comunidades desconectadas en La Cruz del tema del agua. Y si el modelo de ciudad, digamos, se asienta en un documento que es el Plan de Ordenamiento Territorial, pero el modelo de ciudad recoge nuestros deseos de la ciudad, los anhelos, lo que nosotros queremos que esa ciudad crezca y se desarrolla,
Entonces, ¿qué hacemos? Las comunidades y la ciudadanía para construir un modelo de ciudad que efectivamente nos recoja, porque ustedes están diciendo hay unas limitaciones del territorio, presupuestales, o sea, estamos intentando hacerlo todo, pero no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay muchas cosas que lo que han dicho Hasblady y Jorge es apenas una pequeña partecita de toda la complejidad de lo que hay que hablar sobre Medellín. Un primer elemento para aclarar es que hubo un modelo de ciudad que lo hacían los arquitectos y los urbanistas. Ese ya se acabó. Ya hay otros modelos de ciudad que son acuerdos políticos, que es los que se concertan en el POT. Pero hay un tema de equilibrios y desequilibrios. Y en esos equilibrios y desequilibrios hay una frase popular que dice que el que más hojaldre traga es el que más saliva tiene. Y aquí hay grupos de interés que predominan frente a las posiciones del POT. Y entonces ahí dice, nos falta interés para, como dice Hasblady, para asumir las responsabilidades que hay allí. Porque los procesos redistributivos no están funcionando en Medellín. Por eso hay esos desequilibrios y esas injusticias socioespaciales. Pero además de eso, digamos, del desequilibrio, todo el mundo tiene las mismas 24 horas, pero no tiene todas las mismas posibilidades. Ese es un problema grave. No todos tienen las mismas posibilidades. Incluso cuando uno ve, nosotros nos vanagloriamos y disfrutamos, porque yo soy usuario del metro y del sistema integrado de transporte masivo del Valle de la Aburrá, que desde la misma concepción del metro fue muy criticada. Los que fueron mis profesores en la época, bueno, no, Jorge todavía es más joven que yo. Me acuerdo, mis profesores en planeación urbano-regional fueron muy críticos del metro. Es más, unos pensaban que no debería haber metro y ahí fracasaron en términos de... Porque ellos decían, podría haber un sistema más complejo. Entonces, en parte tenían razón y en parte no. En parte es que necesitábamos metro, pero no así. No de la manera que se hizo con una espina dorsal. Medellín en este momento depende de una catenaria. Se cae la catenaria y muerto porque es una espina dorsal. Y no hay un sistema realmente. Aquí hablamos de sistema integrado transporte. No hay un sistema. No funciona como sistema. Por ejemplo, las posibilidades de acceso a la movilidad en la ciudad de Medellín no son iguales. Pese a los cables, pese al tranvía. Ahora estamos intentando con el metro de la 80 paliar un proceso y nos dicen, no, es que estamos avanzando en el plan maestro. A Jorge le tocó y está la prueba fehaciente en los diagnósticos que hace ya muchos años solo Medellín había construido del sistema el 40% y ya estaba atrasado en ese momento. Hoy, que tenemos un parque automotor creciendo, para muchos expertos es el fracaso del sistema masivo de transporte. Entonces, cuando decimos, todos tenemos 24 horas, pero no tenemos las mismas opciones redistributivas de acceso a muchos beneficios, ahí está el problema. ¿Cómo redistribuimos? ¿Cómo generamos justicia socioespacial? Es decir, todos los días crece la ciudad y va a seguir creciendo. No, es que ya crecimos No, las dinámicas van a generar. Jorge decía ahora que Medellín no puede ser pensada en términos autárquicos en el distrito de Medellín porque pertenece a un área metropolitana. Y todavía seguimos pensando en términos municipalistas. Él intentó romper eso cuando estuvo en el área metropolitana, directrices metropolitanas, no se pudo, porque son feudos políticos. Y ahora ya ni siquiera es metropolitano, sino metapolitano, porque tenemos el Valle de San Nicolás y el Valle de San Jerónimo, que nos conecta por los tubos, por los túneles, y están definiendo otras lógicas. Entonces todavía es más grave ese proceso. Ir a Río Negro, a La Ceja, al Carmen,
a Guarne, y el futuro que se abate sobre todos esos territorios, pero en conexión con Medellín, o en San Jerónimo y en Santa Fe, y con una clase dirigente miope, con unos políticos miopes, cada vez más empobrecidos intelectualmente e incapaces de absorber, porque es la realidad. La pobreza intelectual de muchos de nuestros dirigentes es lamentable. No voy a decir nombres propios, pero todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando. Incapaces de mirar esas lógicas para llegar verdaderamente a acuerdos políticos y territoriales, pero sobre todo porque todo el mundo está detrás de ese territorio cautivo municipalista con unos intereses políticos específicos a unos grupos de interés que hay. Incluso algunos que se han trasladado para Bogotá a seguir haciendo lo que hacen en el sur, en el norte del Valle de la Aburrá, haciéndolo a escala nacional, como lo hemos visto en el último gobierno. Pero hay una cosa, Luis, ahí que hablando de todo esto que estamos mencionando, es que pareciera que la crisis es ahora. O sea, nosotros, pero la ciudad en general como concepto es vivir en la crisis y es alimentarse de las crisis para buscar soluciones. Y los modelos de ocupación o los modelos de ciudad de alguna manera son como una construcción teórica que se hacen las personas en conjunto para decir, vamos hacia allá que nos puede proveer una mejor condición de vida. Pero, Jorge, el principio fundamental de la ciudad siempre es crisis. Claro, entonces iba a decir una cosa, yo he oído con mucha atención siempre, y lo he explicado en mi manera, en escritos y en cosas, que a veces nos burlamos de ciertos logros, ¿cierto? Pero yo creo que el marketing urbano, por ejemplo, en Medellín fue una cosa deliberadamente hecha, pero necesaria. ¿Para qué? Para reivindicar muchas posibilidades de este territorio y resolver problemas. Los indicadores que discutíamos en el plan estratégico del 95 al 97 de esta sociedad cambiaron radicalmente en los últimos 20 años. Entonces no es solo marketing, son datos que tú sabes de datos. O sea, no, yo viví en una sociedad a los 20 años, o sea, hace 40 años, con el 23% de desempleo medido. Era más, pero siempre medimos menos de lo que es. Hoy tenemos 10 o 9%. Entonces, evidentemente hubo un progreso. La economía de Medellín es absolutamente distinta hoy a lo que fue. La posibilidad de tener empleo, de tener inversión, de tener capacidades, muchas coberturas en educación, coberturas en agua potable, pero hace 20 años tenemos 25, 30 mil, 50 mil, los podemos poner de acuerdo, más difícil que fácil, de unidades de vivienda en déficit. Y eso no es nuevo. Pero entonces los modelos de ciudad, los POT, lo que se plantean es hipótesis de a ver si esta nos funciona o esta manera nos funciona. Se hacen reglamentaciones, se definen estrategias, se definen políticas, pero es lo que quería decir. Si los planes de desarrollo, las precariedades de liderazgos políticos que cada vez son peores y otro tipo de decisiones no se priorizan, las soluciones no llegan. Entonces, por ejemplo, no es por defender el POT del 2014, pero ahí hicimos un ejercicio que fue gracias a la maravillosa experiencia de esta ciudad en mejoramiento de barrios, que ha demostrado que es una buena práctica y que puede resolver muchos problemas. Pues planteamos los macroproyectos de borde. Solo se habla de los macroproyectos del río porque es lo que más bulla le hemos hecho, pero los macroproyectos de borde eran una prioridad y eran el borde oriental y el borde occidental para resolver todas las comunidades que ya están ahí y que siguen llegando gente y que se siguen expandiendo. Se planteó una Secretaría de Control Urbanístico para tratar de regular mejor ese suelo irregular que crece y crece y que llegaron las inmigraciones nuevas y se creció mucho más. Pero necesitamos es liderazgo, visión, gobiernos serios, capacidades técnicas, y eso es lo que no estamos teniendo. Entonces, yo sí creo que hay una nueva crisis, y voy a decir una cosa que no es por buscarle pleito a Hasblade, que ella sabe que no, porque de esas 9 ella fue la buena, pero es que llevamos en 9 años 9 direcciones de planeación. Entonces, ¿qué POT te va a resolver el problema? ¿Qué modelo de ocupación te va a resolver el problema si no tener ni siquiera el timonel del POT estable? Pero ¿en qué plan de desarrollo has visto un peso destinado a que el modelo de ciudad aparezca?
Ok, te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo específicamente para ti por algo que mencionaste y de una vez retomas pues como lo que te plantea Jorge. Dice, con las cifras que diste de inversión, entonces con esa inversión relativamente alta en asuntos que impactan lo social, seguimos con indicadores de pobreza y desigualdad tan altos. ¿El modelo de ciudad tiene algo que ver con eso? Tesis doctoral para las próximas. No, Elisa, después le digo, sí, pues. yo no la quiero volver a saludar en la vida, porque con esas preguntas lo llega uno. Sí, yo quiero agregar, antes de pasar a tirar hipótesis también, y es que es imposible para todo el proceso de planeación saber qué va a hacer la gente, y en Medellín tenemos alta creatividad. Y eso tiene ventajas y somos desventajas. La más innovadora, es que sí, verdad. somos supremamente creativos. Entonces, la solución de las escaleras de la 13... estoy segura que el arquitecto que pintó eso y el equipo de trabajo que hizo eso, hoy va a caminar las escaleras en la rumba que se arma, y sabiendo que eso terminó creando un corredor turístico muy llamativo, expulsando a la gente para cual se le creó esa solución, y eso a nadie se le ocurrió, porque es que es imposible. Entonces, eso es una expresión de la creatividad, pero también la gente sigue resolviendo su vivienda, los procesos comunitarios en los bordes siguen resolviendo temas de gestión de riesgo, ahora se agrupan, están cogiendo tecnología. Entonces Medellín tiene una amplia creatividad que a veces rompe con esa estructura cuadriculada de quienes planean, quienes planeamos, me voy a incluir, y de los servidores públicos que vemos a veces la realidad a través de la norma, y cuando se nos sale pareciera que la dejamos de ver. Y eso lo conecto porque creo que a Medellín le ha faltado hacerse las preguntas sobre qué sí funciona y qué no funciona. Tenemos hipótesis, pero realmente no hay una evaluación seria del POT. Las revisiones que hacemos de los plazos son unas sistematizaciones de experiencias, pero pues universidades, empresas, Estado no nos hemos sentado, venga, nosotros tenemos capacidad de contratar evaluaciones de impacto. Pues Medellín se gasta 2.500 millones de pesos consiguiendo datos al año. Podríamos tener esa capacidad. Tal vez al liderazgo político no le interesa hacerse esas preguntas, pero pues a Medellín la habitamos más que sus administraciones. Entonces también, ¿cuál es el compromiso de otros actores? Venga, ¿qué ha funcionado? Y es tal, inclusión social. Inclusión social en promedio son 300.000 a 350.000 al año, y si no estoy mal, si no me falla la memoria, este año quedó con 400.000 millones. Seguimos ejecutando el mismo programa que dejaron las administraciones de Fajardo, que es Medellín Solidaria, que es el principal programa de pobreza, de superación de pobreza. En el mejor año, ese programa sacó al 9% de las familias de la pobreza. Al 9%. Eso en estándares internacionales es un fracaso. Claro. Pero es el principal programa de superación de pobreza que hemos tenido en todas las administraciones. Y cuando uno dice, hey, venga, replanteemos eso, uno lo miran feo, adentro, afuera. No, es que hay una variable que yo quiero introducir aquí, que es autocrítica. Y eso, lo único que hay de autocrítica aquí es que no existe. O sea, aquí voluntad de volver a discutir y de ser capaces de decirnos, en esto nos fue mal, nos equivocamos. Nos ha faltado un montón. Ahora le están echando la culpa al turismo de que no hay vivienda, y resulta que es que no hemos hecho vivienda en 20 años. Okay. Es que aquí no hay una política social de vivienda y hábitat. Luego, no hay soluciones de vivienda para la gente. Ni para los más pobres, ni para los más ricos, ni para la clase media, ni para nadie. O sea, aquí no estamos haciendo vivienda. Entonces, pero somos encantados sacándole el cuerpo al problema. El problema no es el turismo, el problema no es la turistificación. Ahora les parece de moda hablar de gentrificación, que es un término mal utilizado y que no representa lo que pasa aquí. Aquí lo que hay es un déficit estructural por ausencia de políticas de vivienda. ¿Qué y para qué existe ISVIMED? Y quiero cerrar con cuando el Estado le manda señales al mercado, ¿cierto? Con instrumentos de planificación y demás, tampoco nos estamos preguntando cuáles señales de mercado y cómo el mercado está interpretando esas señales, que definitivamente es la función del Estado, ¿cierto? Acá tenemos que encontrar una función mixta y entonces tenemos unos desequilibrios, el Estado encuentra unas formas enviando señales al mercado o haciendo inversión social directa para coger esos reequilibrar y vamos viendo. ¿Y para qué? Indicador de impacto. Imposible que Medellín siga teniendo niveles de pobreza multidimensional. Imposible.
y los tiene, ¿cierto? Bueno, entonces, una responsabilidad la tiene el modelo de ciudad. Podríamos revisar si por lo menos la decisión de equipamiento la estamos tomando con modelos de capacidad de soporte, con la gestión de datos, con acuerdos sociales, con revisión de datos geográficos, o la estamos tomando con unos criterios un poco caprichosos de quienes participamos en los gobiernos. Autocrítica para todos, ¿cierto? A veces uno termina patrocinando decisiones caprichosas de acuerdo a la posición que esté y demás. Medellín, ya siendo distrito de ciencia, tecnología e innovación, no debería tomar decisiones caprichosas porque se supone que es ahora parte de nuestro espíritu. Seguro tendrá una parte de responsabilidad, por lo menos la pobreza multidimensional se mide con acceso a educación, ¿cierto? Y con rezago escolar, y si uno tira datos y revisa los buffers o dónde están las instituciones educativas y dónde están los niños y las niñas, probablemente tengamos niños y niñas con que tengan muchas dificultades para ir a la escuela. Tiene que ver con la organización físico-espacial de nuestra ciudad, pero también tiene que ver con la gestión, y acá creo que todos podemos tener, y es que la gestión pública en Medellín no ha estado a la altura de la ciudad que tenemos. Bien, les voy a invitar a que nos demos un respiro y nos preparemos para el siguiente bloque y el último, en donde vamos a responder dos cosas, y les voy a pedir que lo piensen mientras descansamos acá. Y es que ustedes han mencionado como dos cosas que me parecen muy clave, y es que de alguna manera Medellín se viene pensando como esta idea del modelo de ciudad, y venimos, por decirlo de alguna forma, tirando línea también en las maneras como se concibe el desarrollo, el crecimiento, y eso ha impactado a otros territorios. Entonces, en este momento hay varios municipios del Valle de Aburrá que se están replanteando el ordenamiento territorial. Entonces eso lo quiero unir con, si nos estamos pensando un modelo de ciudad o si nos tenemos que pensar un nuevo modelo de ciudad con esta autocrítica que han estado mencionando, ¿cuáles son los errores que no deben volver a pasar? Y cómo eso se conecta con el Valle de Aburrá, pues como con ese desarrollo en el Valle de Aburrá. Ahí les voy a dejar por ahí en punta y nos vamos a una breve pausa. Escuchas. Participa en La Esquina Radio. Esta es La Esquina Radio 101.4 FM. Regresamos a nuestro programa Acercando Esquinas. Hoy estamos acercando unas esquinas tremendas, pensándonos la ciudad en toda su concepción, todos los bordes urbanos, la centralidad, cómo crecemos y también cómo nos conectamos entonces con otros territorios. Y les invito a las personas que nos están escuchando a que se conecten los miércoles cada 15 días. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, vamos a profundizar un poco más en el POT de Medellín, también de Bello, de Barbosa, que se lo van a estar pensando, y un poco como en las grandes, digamos, políticas que se han dado a partir de estos POT, como la política de moradores, los proyectos estratégicos de bordes urbanos en el territorio y otros temas. Entonces, este es el inicio y la invitación a que nos sigan acompañando a través del 101.4 FM y también a través del canal de YouTube de la Corporación Región. Bueno, les dejé en punta unas dos preguntas. Ustedes... Jorge y el profe Luis han mencionado un poco como esas conexiones con esos otros territorios a partir de esa idea de modelo de ciudad. No sé si quieren empezar pues como por allí. Hace unos años también había una iniciativa en la ciudad en donde muchas organizaciones nos reunimos a pensar para dónde vamos y para dónde vamos como con este valle, pero con el Valle de San Nicolás, con el valle también, o con los territorios en el occidente y esa integralidad de esos territorios. Entonces ya no es solo Medellín, sino es como un territorio mucho más amplio y de alguna manera Medellín ha dado línea
en esos desarrollos, pues, o en esos modelos que también se han construido en estos otros territorios. Y la pregunta que nos hacían, no soy yo, en redes, y es, si nos estamos pensando otro modelo de ciudad, ¿cuáles son esos errores que no podemos volver a cometer? Yo tengo uno, lo quiero decir de una. Hágale. La discontinuidad y la falta de seriedad. O sea, uno no puede jugar con la ciudadanía. A mí me tocó un proceso, a otros y a otros, pero esta ciudad lleva décadas convocando a la ciudadanía a procesos de participación y de discusión sobre el modelo de ciudad. Cuando hicimos la versión del POT que está vigente, hubo más de 240 reuniones públicas. Yo personalmente estuve en más de 130. Hubo reuniones desde 8 personas hasta 1.500. Audiencias públicas, lo que tú quieras. Cabildo abierto, lo que tú quieras. El consejo 90 días. Lo que no puede ser es esta falta de seriedad de que la ciudad no solo invierte tanto trabajo de la comunidad sino tanta plata. Es que en planeación gastamos mucha plata anualmente, disque planificando. Y está el ISBIMED, y está el EDU, y el Metro Ayuda, y el UNO, y vos empezás y sumás. Y con el conglomerado público se gastan millonadas en planeación. Cuando uno va y viaja al exterior y cuenta lo que aquí invertimos en planeación, dicen, con razón. Es que las oficinas de planeación de muchas otras ciudades en América Latina y en el mundo son infinitamente más pequeñas que la nuestra. Cuando yo estuve en planeación tenía más de 600 personas a cargo. 600 personas para una ciudad es mucha gente pensando en planeación, fuera de que todas las otras dependencias lo hacen. Entonces lo que no puede ser es que una ciudad invierta tanto trabajo, tanta comunidad y tanta plata en esto, las universidades participen el uno y el otro, y luego un alcalde dice, yo a eso como que no le camino, como si eso fuera la finca de él. Como si no fuéramos una democracia consolidada, una institucionalidad madura. Yo acabo de escribir justamente en una columna de eso, es que parece que es una pandemia global, la discontinuidad de políticas públicas no es un chiste, es una cosa muy grave, porque es que la esperanza de vida de miles y miles de personas esperando que las políticas públicas del Estado le abran caminos, pero no. Entonces, a mí me duele mucho porque he aprendido también mucho participando en procesos de planificación que el factor tiempo y el factor continuidad o discontinuidad hace una diferencia enorme. Entonces Medellín y el Valle Metropolitano se han dado el lujo de aplazar, yo uso mucho esa frase de ciudad aplazada, de aplazar y aplazar, cosas que se plantearon oportunamente, pero no las hacemos. Entonces, si no las hacemos, la gente no tiene soluciones. No hay derecho que teniendo empresas públicas, uno de los grupos económicos más grandes de América Latina, tengamos gente sin agua potable. Pero hay gente que aplaza eso, que han pasado por la gerencia, o las vicepresidencias, o las juntas, o las alcaldías, y se aplazan esas cosas. Entonces, lo que hay ahora es la vivienda. ¿Cómo es posible que si hay 36 planes parciales, 120.000 viviendas potenciales, con el 20% de vivienda de interés social en el corredor del río, la solución de esta ciudad sea acabar la sociedad Parques del Río y no gestionarla? Entonces, yo sí creo que hay cosas que tenemos que ser mucho más serios, mucho más coherentes y mucho más críticos y autocríticos. Gracias, Jorge. Variada cosa. Yo creo que en el tema de continuidad y discontinuidad hay una responsabilidad a los actores que realizan control político que es bueno llamarlas, ¿cierto? Medellín tiene más de 600 instrumentos de política pública aprobados en los últimos 20 años entre acuerdos que formalizan políticas públicas, programas institucionalizados y demás, y pareciera que no tenemos autoridades, y acá es el llamado no al ejecutivo, ¿cierto?, sino al control político y también a los entes de control, porque cuando no cumplimos un acuerdo realmente no hay consecuencias. Y, por ejemplo, el plan de desarrollo plantea como anexo el programa de ejecución del POT. Uno perfectamente puede mirar y identificar que es una asociación de palabras muy parecidas. Entonces, cuando escribimos los planes de desarrollo, buscamos que tengan palabras muy genéricas y hacemos una matriz de convergencia. Y esa matriz de convergencia, por cierto, también está con el plan de acción climática. Tú miras todos los planes de desarrollo anteriores y tienen su matriz de
de plan de acción climática. Y la movilidad. Y todos tenemos, así hay una serie de instrumentos, plan decenal de cultura, plan decenal de educación, o sea, acá no hay ausencia de planificación. Podremos hacerlo mejor, seguramente, pero ausencia de planificación no es, hay ausencia de gestión. Y acá también es como, tal vez necesitamos políticos y políticas menos rimbombantes, ¿cierto? Y es que como ciudadanos o ciudadanas tal vez nos dejamos encantar en esa rimbombancia, pero tal vez si Medellín, sin que nadie aguante sed porque no tenga agua potable, es lo más perentorio y necesario ahorita, pero no es la super transformación ni el siguiente nivel, ni siquiera la Medellín futuro, ¿cierto? Es como, venga, seamos menos rimbombantes, pero vayamos concretando cosas que de nuevo ya muchos y muchas se han pensado, porque esta ciudad es el resultado de la construcción de múltiples movimientos, de una ciudadana muy activa, de unas universidades que se han metido al fango, de una administración pública con unas altas capacidades, pero como que la rimbombancia en la política tal vez nos esté costando ese tema de continuidad, y que tal vez que todos, desde los roles que ejercemos, sea más fácil señalar al otro. Entonces, hoy, ciudadana y demás, ¿cuál es mi aporte? Investigación y seriedad para dar discusiones públicas. Cuando soy servidora pública, discusión y seriedad para tomar las decisiones. Cuando estoy en la universidad, discusión y seriedad para que en las clases los chicos y las chicas tengan unos elementos para construir y debatir la ciudad. Entonces, tal vez esa reflexión desde el rol de cada uno podría contribuir, pero mi principal es tal vez que le bajemos un poco a la rimbombancia de los políticos y las políticas, y que también nos asumamos que la discusión sobre Medellín es una discusión política. Jorge mencionaba ahora el valor del marketing político. El marketing político sirvió para vender la ciudad, y eso servía también como cierta utopía. Pero eso le hizo daño porque convertir en realidad... Nos creyeron. Nos creyeron, y entonces una autosatisfacción de algo exitoso. Entonces quienes hacían crítica eran enemigos de la ciudad y de la sociedad. Entonces el marketing político fue interesante, pero ¿hasta dónde? ¿Para quién? ¿Y a quién le interesaba? Porque si estamos hablando del exceso de instrumentos de política pública, de una capacidad instalada de las oficinas de planeación en donde fracasan. Entonces la pregunta son, ¿quiénes son los políticos? ¿Quiénes llegan al consejo? ¿Quiénes llegan a la administración pública? Estas empresas electorales, porque son empresas electorales. Emprendimiento. Incluso con una perversión, porque han llegado a pervertir. Hasta uno va donde un líder comunitario, ¿usted en qué trabaja? No, soy líder. Se volvió también incluso... Como influencers. Se volvió también un juego en ese sentido. Entonces estas empresas electorales no están por los intereses de esa política pública y de una gestión técnica en la continuidad del tiempo, por encima de las administraciones coyunturales. Siempre se han dicho, grandes teóricos lo han dicho, no estamos aquí en la academia, pero cuando unos gobiernos tienen una capacidad técnica instalada y le permite dar continuidad por encima de los gobiernos, eso demuestra el valor de esa administración pública. Pero cuando se están defenestrando, cuando se desmontan programas exitosos y hay que iniciar de cero o de menos cero, ahí es grave. Y hay otro tema que es importante, y Jorge y Hasbleide lo saben, el gran momento de Medellín, del acuerdo político total, fue después de la crisis de los 80, inicios de los 90, cuando por primera vez se escuchó a las comunidades. La empresa privada entendió que si no había un diálogo con el sector público, y era masivo. Eso dio un horizonte de 15 años y está para abajo, porque la participación comunitaria se instrumentalizó y las mismas ciertas comunidades y organizaciones comunitarias se instrumentalizaron y se autoinstrumentalizaron,
y no se volvió un tema fundamental de debate público, de control político, de gestión. Y eso nos lleva a ese tema. Porque si los municipios son feudos, también de empresas electorales, pero horrible, empresas electorales legales e ilegales, entonces ahí comienza uno de los grandes problemas. El desequilibrio territorial metropolitano se evidencia. Ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, se ha dicho, uno no puede hacer política de vivienda municipalista, si no hay, tiene que ser metropolitana. Entonces aquí suspendemos unas cosas, unas normas, pasamos la frontera y crecemos en densidad, le damos todas las posibilidades a generar mayores problemáticas. Si no hay esa política metropolitana. Mire, el gran éxito del área metropolitana de Medellín, con todos los problemas de no existir un sistema metropolitano de transporte, es el metro, que superó los límites municipalistas y aún así tenemos problemas. ¿Cuánto? Yo fui dibujante de los planes del norte y del sur, cuando Fabio Botero Gómez planteó el tren suburbano, y no lo hemos podido sacar. De Barbosa a Caldas. Ahora es que la gran novedad. Yo era dibujante, yo parezco ya arqueológico, yo era dibujante de Fabio Botero, de Salazar, de todo ese equipo de ingenieros humanistas que plantearon, a mí me tocó dibujar el tren basuriego para ir a Pradera en los... bueno, por allá. Y eso no lo hemos hecho cuando debería ser una cosa fundamental. Luis, pero yo quiero agregar que estando con dos académicos, y yo he sido académico toda mi vida también de alguna manera, pero hay una cosa que también hace parte de todo eso, y es lo que hizo grande esta ciudad fue los momentos de crisis más fuerte cuando nos pusimos de acuerdo a hablar de los problemas. Pero también voy a decir una cosa, una de las crisis que hoy estamos pagando caro es que llevamos más de 15 años de la clientelización de las organizaciones sociales y de las universidades. O sea, a mí me tocó en planeación en el 2013 ver que el presupuesto participativo y los planes de desarrollo local estaban clientelizados y tenían dueños en las comunidades, grupos organizados. Eso hay que decirlo con toda franqueza, porque si no lo llamamos por su nombre, vamos a ir enredados. Aquí las universidades con las políticas de extensión, que no las decidieron los profesores, sino que fue una política de Estado, las universidades están más preocupadas en cómo contratan con las alcaldías y con las gobernaciones cosas, no importa si son críticas o no, hay que hacerlas y eso es lo que les arregla los sueldos a los profesores. Entonces, aquí caímos en unas cosas muy perversas producto del éxito. Yo creo, y lo dije hace alguna vez en un escrito, la autocomplacencia nos pasó la cuenta, pero si no reaccionamos, y la ventaja es que lo único bueno de esta crisis es que por lo menos nos estamos matando como fue la crisis de los 90, pero aquí la crisis de desorden institucional. No nos están matando, pero nos están controlando. No, pero los indicadores de violencia son otra. O sea, pero por otro factor. Ustedes son mucho más joven que yo, pero, o sea, uno ya no ve lo que nos tocó vivir aquí a nivel de terrorismo y de violencia, a mi generación por lo menos. O sea, hay un indicador que es real. La reducción de más del 94% de muertes violentas en la ciudad existe. Que sean acuerdos con los grupos, que sean métodos de delincuencia distintos, lo que quieras, pero cambió. O sea, los libros de Gilmer Mesa no se podrían escribir con los datos del 2024. Esos fueron los datos de los 90. Y eso cambió. Entonces, hay una cantidad de cosas que también necesitamos ponernos de acuerdo en que funcionaron, que hubo cosas que sí hicimos bien y que hay cosas que no hicimos bien. Y volver a barajar, a repartir la baraja y volver a jugar. Bueno, yo creo que esta fue más el abrebocas, el mejor abrebocas como para esta serie de conversaciones que vamos a tener.
Ustedes ponen muchas cosas en punta muy interesantes, una pregunta efectivamente por la participación de la ciudadanía, pero también una pregunta muy tenaz, y es si los políticos están pensando en la ciudad, quienes hacen la política y quienes hacen el control político se están pensando en la ciudad. Y si les cabe en la ciudad. Y si les cabe en la ciudad, y yo creo que esas son preguntas que nos quedan en punta y muy a tiempo para todas las discusiones que se vienen o que se están dando ya frente al ordenamiento territorial, no solo en Medellín, sino en otros municipios del Valle de Aburrá, y que vamos a seguir conversando. El siguiente programa, en 15 días, vamos específicamente a hablar sobre los proyectos estratégicos del POT, cuáles son esos puntos estratégicos en el POT. Ya por ahí nos han tirado algunas puntadas, creo que en El Colombiano salió un artículo hace más o menos un mes con algunos proyectos estratégicos. Vamos a ver si son esos, por qué, cuáles se nos están quedando en punta, y vamos a continuar esta conversación. Entonces yo les agradezco mucho el estar hoy acá, el dejar todas estas preguntas y estas reflexiones, y les esperamos a quienes nos escuchan, a quienes se conectaron hoy en 15 días por el 101.4 FM y el canal de YouTube. Profe, muchas gracias. Has, muchas gracias. Y Jorge también, muchas gracias por estar acá. Un gusto. Feliz tarde. Gracias, Pedro.